Hola, soy África Urbano, psicóloga y neuropsicóloga con experiencia en el campo de la psicología con pacientes de sobrepeso y obesidad. Mi labor en el equipo del doctor Antonio José Torres García, un cirujano de prestigio mundial en el campo de la cirugía bariátrica, ha sido la de llevar a nuestros pacientes hacia la regulación de los hábitos de la vida para que fueran hábitos saludables. Nosotros consideramos que para sentirse bien y tener una vida saludable tenemos que cuidar tanto lo físico como lo mental. A nivel físico tendremos que cuidar los hábitos de alimentación y los hábitos de la vida en general. Estos hábitos son saludables tanto para personas con sobrepeso como para personas que estén en normopeso, es decir, son hábitos para todos, nos vienen bien a todos. A todo el mundo nos vienen bien estos hábitos. ¿Y cuáles son? Se reducen a dos. El ejercicio adecuado a las características físicas de cada persona y la alimentación equilibrada. Con respecto al ejercicio, decir que lo importante es encajarlo en lo cotidiano. Son cosas sencillas, estas que nosotros recomendamos. Pues por ejemplo, caminar 45 minutos diarios al paso al que la persona pueda. No es una maratón, sino a ese paso al que pueda caminar. Otra recomendación, por ejemplo, es sustituir el ascensor por las escaleras. Por ejemplo, si estoy trabajando en el primer piso, pues acostumbrarme a llegar a mi oficina por las escaleras en vez de con el ascensor. Esto lo introduzco en lo cotidiano, lo voy haciendo y va quedando bastante mejor. Si además a esto le podemos añadir una vez a la semana o 2 veces en semana algún deporte que nos guste, como por ejemplo tenis o natación, o podemos apuntar a unas clases de baile, pues mejor que mejor. El deporte regulado es buenísimo porque tiene un efecto regulador en nuestra vida. Estabiliza el ánimo, elimina el exceso de cortisol, que es algo importante para sentirnos bien, y además mejora nuestros niveles de endorfinas y de dopamina. Esto nos lleva a sentir más energía, más autodominio, más bienestar. Bueno, pues nos aporta una sensación de estabilidad. Y con respecto a la alimentación, pues decir que ya está bastante demostrado que las dietas no sirven para nada. Esas normas estrictas, pesar la comida, reducir el número de alimentos permitidos, pues esto que se ha estado haciendo pues no ha generado ningún beneficio. Las personas siguen vinculadas a la comida, pero de forma negativa. Están todo el día obsesionados, pensando con lo que no pueden comer, con lo que tienen, todas aquellas cosas de las que se tienen que privar. Y nuestra propuesta es más sencilla. Y es igual para todas las personas, las que tienen sobrepeso y las que no tienen sobrepeso. Se trata de comer para nutrirse, no para quedarse lleno. Se trata de reducir las cantidades, comer despacio, masticando bien la comida, con un espacio para la comida, una ingesta más atenta, con una alimentación variada. ¿Qué es lo único que, a mi juicio y al juicio de muchas otras personas, hay que evitar? Yo anularía de la vida los refrescos azucarados. Engordan muchísimo, no aportan nada, son tan nocivos como el tabaco. También anularía la bollería industrial y a estas alturas, con el sobrepeso que hay en el mundo, pues estas cosas ya deberían de haber desaparecido. Pero como no es así, bueno, pues cada uno tiene que quitarlo de su vida. Vamos a proponernos quitar estas cosas de nuestras familias. Vamos a proteger a nuestros niños de estos venenos. Otra buena medida es quitar el exceso de grasa. Pero todos estos cambios en la alimentación no implican un cambio esencial en nuestras vidas. No se trata de no ir a la barbacoa de mi vecino o de mi amigo, no se trata de no ir al cumpleaños de mi sobrino o a la boda de alguien conocido. ¿Qué es lo que tengo que hacer en contexto social? Pues en contexto social se trata de comer menos de todo lo que haya y evitar las cosas que ya hemos comentado. Y cuando luego estamos en contexto familiar, pues lo mismo, exactamente igual,
pero dedicándole un poco más de tiempo, con más tranquilidad, masticando más lentamente los alimentos y bueno, pues más relajados para comer. Otro aspecto muy importante es cuidar nuestro ritmo biológico. No hay que comer antes de ir a dormir. Nuestra última ingesta deberá ser un par de horas antes para hacer pues una buena digestión antes de irnos a descansar. Y todas estas recomendaciones, pues ¿para qué son? Pues para nuestro cuidado, tanto si tenemos sobrepeso como si no tenemos sobrepeso. También para nuestro cuidado, también estas recomendaciones también son para nuestro cuidado. Ya pues tenemos patologías asociadas al sobrepeso, pues por ejemplo dislipidemias, diabetes, hipertensión, en fin, todas estas cosas. Y más dirigido a personas ya con sobrepeso, pues me gustaría hablar un poco de la medicación y de otras medidas que se utilizan para combatir el sobrepeso. Hoy en día existen muchísimos fármacos recomendados para adelgazar, pero yo creo que esto no sirve de nada si no hay un asesoramiento, si no hay una verdadera motivación para el cambio de los hábitos de la vida. Estas personas hacen el tratamiento médico, cuando lo terminan, si no han hecho este cambio, pues vuelven a comer. Lo mismo ocurre con otras estrategias, balón intragástrico, cirugías bariátricas. Las personas, si no han hecho un buen seguimiento, pues pueden volver a comer. De hecho, en España los porcentajes de recidivas después de cirugías bariátricas están en alrededor del 15% de las personas intervenidas con una operación vuelven a comer. Entonces, bueno, pues hay que hacer ese seguimiento. Para mí es importantísimo, es esencial y es imprescindible el asesoramiento para estas personas que ya están en una patología. Pero sobre todo el asesoramiento es imprescindible en aquellas personas que están comiendo de forma emocional, es decir, han elegido la comida como medio para regular sus emociones. Ahí ya tenemos un problema mayor. ¿Qué es la comida emocional? Pues la comida emocional es aquella comida que no está relacionada con una necesidad real, con una oportunidad justificada, sino con un estado de ánimo concreto: estrés, aburrimiento, soledad, tristeza. El hambre emocional surge de pronto. Se elige lo que se va a comer, es decir, que hay un antojo alimenticio. Se prefieren generalmente comidas hipercalóricas. No es normal que nadie haga una ingesta emocional de lechuga y tomate. Lo normal es chocolate, snacks, dulces, etc. ¿Y por qué se eligen alimentos hipercalóricos? Pues porque generan en nuestro cerebro, estos alimentos generan un determinado efecto. Concretamente, el dulce activa en el cerebro los circuitos de la dopamina. Esto nos lleva a un estado de bienestar que a su vez nos lleva a volver a por ese tipo de comida. De tal manera que se convierte en el inicio de un estado pseudoadictivo en el que vamos a intentar ingerir esa comida sustancia que nos da ese bienestar, ese placer inmediato, sin caer en la cuenta de lo que viene, del efecto posterior, es decir, que vamos a engordar. Y esto es lo que se conoce, esto que pasa es lo que se conoce con el nombre de sistema de recompensa. Los estudios sobre el efecto del dulce en el cerebro nos indican lo peligroso que puede llegar a ser. Hay que calmar la sensación de forma urgente y la persona tiene dificultades para posponer este impulso, cada vez tiene más dificultades para posponer este impulso. Después suele aparecer asociado un sentimiento de culpa. La persona empieza a pensar: ¿por qué he comido tanto? Esto no lo debería de haber hecho. Y hay una sensación de pérdida del control. Aunque no lo haya perdido del todo, la persona es como que ha perdido el control. Nos podríamos preguntar: ¿siempre es un problema la comida emocional? Pues no siempre.
hay veces que, bueno, pues no sé, nos han dado una noticia alegre, hemos tenido un buen cambio de trabajo, lo que sea, pasamos por una pastelería y decimos, me voy a dar un homenaje. Entro en la pastelería, me compro unos pasteles. Y es comida emocional, es una comida hedónica, no es por necesidad. Estoy comiendo porque me apetece, por lo tanto es una comida emocional, pero ahí no es un problema. Se convierte en un problema cuando es la respuesta automática que le doy a mis estados de ánimo más disfuncionales, cuando es el refugio elegido para estos estados de ánimo, que bueno, pues que ya estamos un poco hablando de cosas más patológicas. ¿Qué es lo más frecuente? Pues estados de ansiedad, estados de depresión. Cuando entramos en estas dinámicas en las que las personas se boicotean la vida con la comida, sabemos que hay un factor psicológico que les mueve a ello. Hay estudios que nos hablan de un 47% de estados depresivos, un 37% me parece de patología ansiosa, problemas con la imagen corporal también. Es decir, hay un montón de cuestiones de vulnerabilidades emocionales, baja autoestima, heridas en la infancia, ideas obsesivas. Hay personas que son muy controladoras, muy obsesivas, lo quieren tener todo muy perfecto y bajo control, pero luego pierden el control completamente con la comida. Luego las personas también que tienen una vulnerabilidad asociada a las pérdidas, los duelos. He perdido a mi pareja, he perdido a un ser querido, no sé encajar esa frustración que supone la vida y empiezo a comer en exceso. Bueno, pues todas estas cosas lo que hay es un factor psicológico predisponente que lleva a la persona a pues perder el control y acabar comiendo más de la cuenta. Y ahí es cuando sí que esa comida emocional sí que se nos puede empezar a ir de las manos. Nuestra propuesta, por tanto, es cuidar al sujeto en su totalidad. Si encontramos psicopatología que lleva a la comida, es decir, ansiedad, depresión, etcétera, pues abordar ambos aspectos. Si además esa ingesta está generando sobrepeso y esto está afectando a la imagen, a ese sentimiento pues entonces también tendremos que ir a por ello, ¿vale? Tratar todo el ser humano de forma global. Y así es como nosotros nos lo planteamos. Y lo global está en lo interno y en lo externo. Y en este cuidado de lo interno y de lo externo sí que consideramos que hay una serie de cuestiones que son imprescindibles. Va a ser imprescindible reconocer nuestro punto de partida, valorar nuestro punto de partida de forma objetiva, reconocer los malos hábitos. Todo el mundo sabe cuál es su problema, ¿no? Entonces, en función de esta identificación, bueno, pues elegir la estrategia para el cambio. Es imprescindible identificar si, por ejemplo, estoy procrastinando, es decir, estoy dejando para después el deporte, para después las cosas que tengo que hacer, ¿no? Es imprescindible planificar. Si tengo sobrepeso, tengo que planificar la compra, qué alimentos voy a comprar, qué tipo de ejercicio voy a hacer. También es imprescindible aprender a gestionar el error. Yo siempre digo que fallar no es fracasar. Fallar es que cometo un error, lo identifico y lo reparo a corto o medio plazo. Si es a corto, mejor, ¿vale? Y ya entramos en una cuestión de pues más fracaso cuando identificamos el error y no hacemos nada, o no lo identificamos y no hacemos nada. Es imprescindible buscar apoyo, es imprescindible cambiar nuestro diálogo interno, cambiar los deberías, esto que debería hacer esto, debería hacer lo otro, por acciones concretas. Es imprescindible aprender a tomar decisiones eficaces. Cambiar ese diálogo interno quiere decir que tengo que dejar de pensar en no soy capaz, esa voz fatalista que me lleva a una cadena de acciones inadecuadas, y entonces entro en esa dinámica pues negativa. A mí me parece que es imprescindible que en este proceso de cambio de los hábitos focalizar sobre el beneficio, saborear los logros, no centrarse nunca en el objetivo, sino en el proceso. Importancia
enorme de nuestras fortalezas. Importancia enorme, imprescindible activar un diálogo productivo que nos saque de emociones displacenteras. Y también darle un sentido a la vida, darle un sentido a la vida, ser agradecidos con la vida, no estar siempre pensando en mí yo, sino también estar pensando en el tú, en la persona que tengo cerca, en el nosotros, las personas que tenemos cerca, alrededor, ¿no? Y bueno, que nos cuidamos no solamente para estar mejor nosotros, sino también para poder cuidar y atender a las personas a las que queremos y tenemos cerca. Bueno, pues espero que estas palabras pues os hayan interesado.